Imágenes del Papa Paulo VI son imágenes de hace casi 50 años. Las imágenes que tiene usted en pantalla son proporcionadas precisamente por medios de comunicación masivos. Ahí vemos al Papa Pío XII en el balcón de la bendición. Medios masivos de comunicación propiedad de la Iglesia Católica, de la Santa Sede. Instrumentos de comunicación como la Radio Vaticana, como el periódico que vemos en pantalla, L'Osservatore Romano, como el Centro Televisivo Vaticano o como la misma sala de prensa de la Santa Sede. A partir de estas imágenes, ahí vemos por ejemplo a Monseñor John P. Foley, prefecto de la Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social. Ahí vemos en medio al padre Federico Lombardi, director general de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Imágenes que recorren todo el mundo y que proporciona precisamente la misma Iglesia. Quédese con nosotros, de esto hablaremos hoy. También revisaremos las restricciones o los candados que las leyes en México han puesto a las iglesias para tener en propiedad medios de comunicación electrónico, y qué es lo que sí se puede hacer en México y qué es lo que no se puede hacer. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Soy Roberto Farri, les saludo con aprecio. Acompáñenos. Les saludo con afecto, agradezco el favor de su atención y tengo un especial gusto en presentar a nuestros invitados. Primero las damas, recibo con afecto a María Guadalupe Esponda, Marilú. Ella es directora de la Sala de Prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el organismo colegiado que agrupa a todos los obispos de México. Marilú, bienvenida, gracias. Gracias, Roberto, por invitarme. Eres así como la Navarro Valls de México. Un poco. También recibo con aprecio al doctor Álvaro Castro Estrada, director de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Álvaro, bienvenido, gracias. Encantado, Roberto, estar aquí contigo. Al doctor Mario Ángel Flores, presbítero, párroco en la iglesia de San Jacinto y quien durante muchos años desempeñó un papel importantísimo al frente del periódico Criterio, algunos años atrás, cuando en aquellos años todos los lunes, prácticamente casi todos, era comentado lo que ese periódico católico publicaba los domingos. Padre Mario Ángel, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar contigo. Gracias. Y recibo también con afecto al licenciado Francisco González Garza. Él es director general de la Asociación a Favor de lo Mejor en los Medios. Francisco, bienvenido. Gracias, Roberto, por esta invitación en un tema me parece muy importante para todo el país. Gracias, porque mira, también hay muchos gritos en torno a esto. Hay quienes piensan que las leyes son como enemigas de la Iglesia en México y que es una prohibición expresa para que la Iglesia hable, ¿no? Y desde esos extremismos, Álvaro, hasta quien opina que hay una apertura, una libertad religiosa que se vive en México y que hoy se pueden tener programas de televisión incluso como este, El Pulso de la Fe, en donde hablamos con ministros de culto, católicos, cristianos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, etcétera, ¿no? ¿Es cierto eso, Álvaro? ¿Las leyes en México callan a la Iglesia o a las iglesias? ¿No le conviene al gobierno que la Iglesia y que los obispos y los presbíteros hablen y entonces hay que tenerlos calladitos? Bueno, yo creo que hay que distinguir, yo creo que esa posición hay que distinguir en el concepto de laicidad y el laicismo. El laicismo es antirreligiosidad, la laicidad es una posición aconfesional por parte del Estado que abraza a todos los cultos. Yo creo que a partir de 92, con las reformas constitucionales, con la expedición de la ley de asociaciones religiosas y culto público, se abre una nueva etapa, sin duda, para la relación del Estado con todas las iglesias. Precisamente en materia de comunicación, sabemos que si bien las asociaciones religiosas hoy por hoy no pueden ser titulares de concesiones para radio y televisión, sí las asociaciones religiosas tienen, en primer lugar, un derecho para difundir, para divulgar sus propias doctrinas. Está
especificado en la Ley de Asociación Religiosa, artículo 9, fracción 3. Eso sí se puede. Esto sin duda, sí se puede. Y además pueden, mediante autorización previa, poder proyectar en medios sus ceremonias de culto religioso. Por ejemplo, una misa se puede transmitir por radio o televisión con la restricción de que esa asociación religiosa dé aviso a la Secretaría de Gobernación. Efectivamente. Y cuando dé aviso, ustedes le pueden contestar que sí, pero le pueden contestar que no. Sí, lo podemos contestar que no, porque si el culto se vuelve ordinario, podemos decir que no. Si la restricción es de que sí se puede proyectar, pero siempre que sea extraordinario, es decir, no ordinario, no permanente. No regular. Es No decir, permanente. la Secretaría de Gobernación no puede autorizarle a una asociación religiosa o a alguna iglesia que cada semana, a la misma hora, el mismo día, transmita un acto de culto. Exactamente. Por ejemplo, otra vez, la misa. Esa es una restricción, y es una restricción que ya está mucho más acotada en el reglamento de la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público, que como sabes se expidió por parte del señor presidente de la República, Vicente Fox, en el noviembre del 2003. Ahí se especifica que todos aquellos programas de información y de opinión como el que tú tienes, que tienen contenido religioso, no requieren de autorización. La limitación se constriñe a cuando hay celebraciones de culto público. ¿Por qué? ¿Porque es un muy buen programa? ¿Porque También será por eso. Pero lo que es importante... ¿Por qué es de opinión? Porque es de opinión, porque no es una ceremonia de culto religioso como tal. Sí. Te quiero decir que esto ha venido incrementando en forma formidable. Mira, en 95 nada más se le pidieron a la Secretaría de Gobernación 40 permisos. Esto para el 2000, el año 2000, habían como 7,500 permisos solicitados. De transmisión para de actos transmisión de de culto público extraordinario. Para el 2012, cuando vino su santidad Juan Pablo II, fue el año récord, fueron 14,000 solicitudes de autorización de transmisiones. El año pasado... ¿2001? 2002, Ajá. en la quinta visita. En el año pasado fueron como 7,000, ha bajado un poco. En total, esta administración ha otorgado cerca de 59,000 permisos para transmisión de ceremonias de culto público extraordinario en medios electrónicos. ¿Cómo ves? Muy bien, te voy a meter en problemas. ¿Cómo veo bien para ponerte en problemas, Álvaro? Porque, ¿qué hiciste el año pasado con los funerales de Juan Pablo II? Una misa cada día. Con esto regreso contigo. Y nos dejas claro el esquema. Esto me hace preguntarle al padre Mario Ángel Flores, ¿por qué entonces muchos ministros de culto, con esta expresión hablo, padre, ¿me entiendes?, de todas las religiones, insisten en que deben tener en propiedad medios masivos de comunicación electrónico? Bueno, yo creo que son dos temas distintos, ¿verdad? Uno, estar en los medios, estar presentes representando a una asociación religiosa. Y creo que, como hemos escuchado en esta explicación que nos ha dado Álvaro, esto ya está perfectamente estipulado por la ley y con una gran apertura, no total, pero hay una gran apertura. ¿Qué falta? Pues falta tal vez el que no hubiera que pedir tantos permisos para comenzar, ¿verdad? Pero además el estar más presentes en lo que es propio de una asociación religiosa, que es también su celebración de fe. De una manera más natural, acabamos de escuchar, solo puede estar de forma extraordinaria. O sea, quiere decir que o cambiamos de horario o cambiamos de día para que no se vuelva algo repetitivo. Eventualmente. Eventualmente. ¿No? Pero en lo demás, creo que la apertura es suficiente para lo que una asociación religiosa puede hacer en los medios. En cambio, hablar de posesión de los medios, ser administradores, dueños de un medio de comunicación social, ese es otro tema. Y la ley sí es muy clara en México, prohibiendo esto expresamente a una asociación religiosa. Aquí podríamos decir, ¿qué piensa la Iglesia Católica sobre esto? Mira, es una discusión desde hace muchos años en la Iglesia Católica, si para ella es conveniente o no tener un medio de comunicación. Y a la larga esto es secundario. Lo que más interesa a la Iglesia Católica es estar presente en los medios de comunicación. En México, padre. En México y en el mundo.
Marilu, ¿qué dicen los señores obispos? Los señores obispos quieren, como dice el padre Mario Ángel Flores, más participación, más presencia en los medios, o de plano los obispos de México quieren un canal de televisión, una estación de radio. Mira, las dos cosas. O las tres. O las tres Televisión, también. radio y más presencia. Exactamente. Yo creo que sí es importante que se abra, los obispos están conscientes que es importante que se abra, que puedan tener medios propios de comunicación. Claro que al mismo tiempo es un arma de dos, podría ser un arma de dos filos, ¿no? Porque no se tienen la preparación, no se tienen productores preparados, no se tienen personas profesionales que podrían enfrentar, estar a la altura de lo que la sociedad pediría, ¿no? Pero bueno, es un proceso, ellos están conscientes también que es un proceso, lo ven necesario, como te digo, y yo también, en mi opinión, creo que sería muy favorable. Por otro lado, también es cierto que buscan una presencia más activa de la Iglesia, justamente para dar a conocer realmente lo que es la Iglesia, ¿no? A ver, Marilu, ¿para qué? Para dar a conocer lo que es la Iglesia, para anunciar el Evangelio como Cristo lo ordenó, para dar respuesta a esa responsabilidad de la Iglesia que es el rebaño, la vida, la familia, todo esto. Claro. ¿Para qué? Yo creo que es importante hacer O para hacer proselitismo y jalar más gente a la Iglesia, ¿no? Bueno, primero yo haría una distinción aquí entre lo que los obispos también tienen claro que, bueno, es la pastoral de la comunicación, por un lado, en donde se tiene claro que hay que evangelizar los medios de comunicación, penetrar y que se tengan en los medios estas estructuras conforme a la doctrina social de la Iglesia. Y por otro lado, bueno, lo que te decía, la pastoral de la comunicación, y por otro lado, lo que es la información como tal, ¿no? La información, la información también forma, ¿no? La información, eso significa informar, dar forma. Entonces, por eso es tan importante también estar presentes en la información, lo que a los medios les interesa en la coyuntura actual, la coyuntura social, política, etcétera, ¿no? Como para dar este mensaje cristiano y para que en la sociedad penetre realmente, ¿no? Lo que... ¿No definirías tú, Marilu, a ver, la relación de la Iglesia con los medios como ni contigo ni sin ti? Ni sin ti porque me matas, ni contigo porque me muero, ¿no? La Iglesia necesita de los medios y los medios necesitan de la Iglesia, pero de pronto lo que los medios transmiten de la Iglesia son la comunicación de crisis, los escándalos, ¿no? Claro, es que o el Papa agonizante, o el Papa muerto. Claro. Vamos a ver cómo la Iglesia Católica tiene en propiedad medios de comunicación. Le anticipo a usted, no entre los más importantes, seguro de los más importantes, y no lo digo por una emoción, la primera radiodifusora en todo el mundo es Radio Vaticana. La estableció personalmente nada menos y nada más que quien inventó la radio, Guillermo Marconi. La primera transmisión de radio que se hizo fue la voz del Papa Pío XII. Vea usted esta nota, los medios de comunicación de los que son propietaria la Iglesia, la Santa Sede, y regreso para platicar con Paco González Garza y preguntarle si la presencia de las iglesias en los medios forma parte de lo mejor o no, Paco. 4 de diciembre de 1963, el Concilio Vaticano II aprueba el decreto intermirífica sobre las comunicaciones sociales, uno de los documentos más debatidos de las sesiones conciliares. A más de 40 años de su promulgación, a la luz del prodigioso desarrollo de las comunicaciones, se convierte cada vez más en un texto profético. Con él se cierra definitivamente un pasado de desconfianza e incomprensiones hacia la comunicación moderna. Se define con claridad el derecho a la información y se reconoce el necesario lugar de los medios de comunicación en el plano pastoral y en la evangelización. El reportaje, un DVD producido por el Centro Televisivo Vaticano y el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, que cuenta la historia de los medios de comunicación vaticanos surgidos o renovados a la luz del Concilio Vaticano II, comienza con este comentario del padre Federico Lombardi. En síntesis, el padre Lombardi continúa diciendo: el concilio favoreció una nueva coordinación de la comunicación vaticana. La Comisión para la
la cinematografía, la radio y la televisión que ya existía se transforma en un organismo que trabaja en todos los frentes de la comunicación, convirtiéndose en la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales. La experiencia del concilio lleva también a una relación más directa con el campo de la información. En 1996 nace oficialmente la Sala Estampa, la sala de prensa. Desde entonces, la relación del Vaticano con los periodistas de todo el mundo se convierte en un diálogo cada vez más abierto y continuo. Naturalmente, ya había antes instrumentos de comunicación al servicio de la Santa Sede. Un papa que gobierna y enseña es por sí mismo un comunicador. Así, en el siglo XVII nació la imprenta, en el siglo XIX el Osservatore Romano, en el XX la librería Editrice Vaticana, la Radio Vaticana, la Filmoteca. Después del concilio nacen todavía el Centro Televisivo y recientemente, fruto de la revolución tecnológica multimedia, la Oficina de Internet. Mediante unas sencillas fichas se describen imágenes a cada una de estas instituciones vaticanas para un nuevo descubrimiento de que cada una de ellas, aún en la diversidad del servicio a la Santa Sede, está llamada a colaborar en una misión de evangelización que se extiende hasta los confines de la tierra. Una comunicación al servicio de la comunión en la Iglesia y en toda la familia de los pueblos. Continuamos entonces y hemos visto que la Iglesia, la Santa Sede, tiene periódico, librería, revistas, radio, televisión, sala de prensa y ahora el sitio en Internet. Paco González Garza, director general de A Favor de lo Mejor. La asociación que tú diriges considera que los mensajes de fe forman parte de lo mejor en los medios. Bueno, primero te valdría la pena decir que nosotros como organización cívica recibimos los mensajes de los medios de comunicación y me parece que en todo el fenómeno de comunicación lo más valioso no es tanto el ejercicio o el intento que se hace desde el medio, sino francamente lo que recibe la gente, que es el producto final. Desde ese punto de vista, nosotros valoramos los contenidos que le sirven al hombre. Yo creo que los medios de comunicación, como sabemos, en la medida que sus contenidos transmitan lo más profundo del ser humano, los sentimientos, las imágenes, todo esto enriquece al ser humano, así como lo empobrece. Por esto yo creo que es muy importante los mensajes de valores de fe, los valores humanos, los valores que le dan al hombre interioridad, que le prestan al hombre un servicio para su desarrollo, lo que fortalece sus instituciones básicas, lo que promueve la familia. Y bueno, yo te diría, bueno, el mundo lo que está requiriendo ahorita es de muchos mensajes de estos que compiten con unos mensajes de extraordinaria destrucción. Mira, es que A Favor de lo Mejor es una asociación que promueve lo que en los medios es lo mejor, pero que también analiza y estudia lo que en los medios es lo peor. ¿Por qué en un minutito no nos platicas lo que hoy los medios de comunicación están entregando a partir de los estudios que ustedes han hecho? Y además este análisis vale un poquito para esta discusión de si tener medios o no religiosos. A ver. Porque yo creo que los en medios... México, Paco, porque claro, como acabamos de ver, o sea, esto de que la iglesia no puede tener, pues mangos, digo, eso es en México. Acabamos de ver todos los medios que la iglesia tiene. Que a mí me parece, ya como católico, independientemente de la asociación, que ojalá pudiéramos tener medios de extraordinaria calidad católica o de extraordinaria calidad religiosa, independientemente de cualquier que sea la religión, porque hay un problema de producción. Los medios religiosos compiten con los medios comerciales. En México los medios comerciales dominan prácticamente el espectro nacional. Tú tienes 2 televisoras que proporcionan el 89% de lo que consume el pueblo, que son las televisiones comerciales. Y luego tienes las abiertas, tienes las culturales y tienes algunas emisiones de tipo religioso. O sea que lo religioso en este país es muy poco y a veces no de la calidad que requiere para la competencia comunicacional. ¿Sí? Mira, de lo que los medios de comunicación social entregan, por eso se llaman social, porque deben entregar un satisfactorio a la sociedad, tenemos entretenimiento, información, educación y formación. Así es. ¿Tú dirías que la formación, Padre Mario Ángel, ahorita regreso contigo, Paco, entra el mensaje de la iglesia? ¿Es formativo? Yo creo que es la labor principal, informar en muchas situaciones de opinión, donde hay discusiones de opinión pública, informar y formar, que es también lo que a la larga, ¿verdad?, va calando en la manera de ser de una cultura, de una persona, de un pueblo. Entonces, la tarea de la iglesia es ahí. ¿Lo formativo hace que una persona sea más persona?
Lo formativo es que tengamos mayor criterio, mayor capacidad de decisión, mayor claridad para tomar opciones en la vida personal y social. ¿Cuánto contenido formativo, Francisco, ofrecen hoy las televisoras? Las radiodifusoras también. En nuestra estadística yo creo que no habría ni el 3% de contenidos de este tipo. Hay contenidos discutibles, pero la mayoría son de escándalo, no son formativos. No es que le proporcionen al hombre elementos para formar criterio. Aunque parecen de discusión, la verdad es que son de manipulación muchas veces. El tema noticieros, pero que me parece muy importante, es un espacio valioso. Me parece que ahí hay un espacio muy importante. Sin embargo, si el noticiero no proporciona la calidad de información suficiente y demás, bueno, se vuelve francamente una especie de continuación de telenovelas en el país. A ver, contenidos de violencia, Paco. Contenidos de violencia, ¿cuánto? Yo te diría un 45% de lo que se da del tiempo de transmisión, sobre todo del mayor impacto, tiene contenidos de violencia. Luego, contenidos sexuales es prácticamente todo el día. ¿Sexo implícito? ¿O cómo se llama? ¿Explícito? Hay varios sexos, sexo simulado, sexo explícito, implícito. Bueno, todo esto se da en connotación sexual en prácticamente todo el día. ¿Consumo de alcohol? Vicios y adicciones, drogas. que es la otra característica, ¿no? Promoción de vicios y adicciones. No es que exista un programa que las promueva, sino que la temática las promueve, porque no las inhibe, porque a veces el tratamiento no se da. Sin embargo, bueno, yo diría, efectivamente, lo que está faltando es reflexión, criterios, elementos de calidad que se permitan un poquito de elementos de juicio con los cuales el hombre pueda formarse criterios y decisión. Por esto es que insistimos que muchas de las iglesias deben de proporcionar estos elementos y creo que lo hacen, creo que han aportado una serie de instrumentos. Hoy comentaré alguno de ellos que nos parece relevante para la vida nacional. Las leyes, Álvaro, el gobierno, las autoridades civiles, ¿no consideran esto? Que la iglesia es aportadora de formación, de valores. Mira, desde luego, nosotros somos en primer lugar respetuosos de la vida interna de todas las asociaciones religiosas, desde luego la católica misma. Pero nosotros entendemos más, y lo hemos comentado en otros programas contigo, este principio de separación histórica entre el Estado y las iglesias como una separación de competencias, pero no como una necesidad de mantener caminos separados, sino que se puede hacer una colaboración importante. Y nosotros sabemos que las asociaciones religiosas hacen un aporte sociocultural enorme a este país espiritual, del cual le hace tanta falta. Entonces, nosotros entendemos nuestra labor de alguna manera como quitarles obstáculos a las asociaciones religiosas para que puedan cumplir con su función esencial. En ese respeto... ¿Lo oíste, Marilu? Sí. Para que luego le vayas a decir. Le dices a Monseñor Carlos Aguiar de esto, ¿eh? Segundo, nosotros hemos hecho ahí un análisis, desde luego jurídico, dije que tienen todas las asociaciones religiosas el derecho para difundir sus doctrinas, pues eso también en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 12, habla del derecho que tienen para divulgar sus credos. Ahora, el derecho comparado, cómo están en otros países esta materia, nos hemos dado cuenta que solamente los países comunistas, como Birmania, como Corea, como Cuba, tienen restricciones para que puedan ser titulares, poseedores de estos medios de comunicación. En realidad los países democráticos ya no tienen esta restricción. Excepto México. No, también está Egipto, también está Indonesia, también está Sudán, ¿no? Hay otros, pero muy pocos. Yo creo que es importante una reflexión muy cuidadosa. Quiero decirte también que en abril de este año... No, espérame, no te me anticipes. Vamos más adelante del programa a ver qué es lo que viene, correcto. ¿no? ¿Qué es lo que viene también en el ámbito de las autoridades civiles? Sí me gustaría decirte esto. Yo creo que una apertura, a mi juicio, no debe ser indiscriminada. Yo creo que estos permisos que se puedan dar deben tener una serie de contenidos. Desde luego que no persigan fines lucrativos, que no promuevan que no haya proselitismo, valores contra la vida, ¿no? Que fomenten valores como la solidaridad, la responsabilidad, altruismo, cuestiones que se tengan que ver. Desde luego lo que tú dices, que no se haga proselitismo y sobre todo se vaya a utilizar estos medios para luchar entre las asociaciones religiosas. Eso sería nefasto. Yo creo que debe quedar muy claro y que es un derecho exclusivo de las asociaciones religiosas. Debe haber entonces un código de conducta para cuando esto suceda.
Pero también, a ver, Paco, entre paréntesis, ¿no hay un código de ética también en los medios y se viola cuántas veces al día? Con leperadas, con albures, con todo esto. Bueno, hay una ley que prohíbe cosas que se viola todo el día, pero además hay códigos de ética de los medios. Cada medio tiene una declaración de códigos que yo creo que violan sus propios códigos, porque si uno leyera los códigos de los medios de comunicación con las tramas, las imágenes y el lenguaje, bueno, no se parecen los códigos definidos a la realidad. Esa es parte de bañar todos los contenidos de todos los medios con una filosofía, con una propuesta más humana, más completa. No es el área del doctor Castro Estrada, la normatividad a medios, pero nos hablaste del número de permisos que han ido creciendo, pero si pudiésemos saber el número de sanciones que ha aplicado la Secretaría de Gobernación precisamente por pasar por encima de la norma, creo que también sería sorprendente. Padre Mario Ángel, ¿hay sanción por parte de obispos cuando en algún periódico católico se publica alguna cosa? ¿Ha habido o puede haber sanción? Bueno, yo creo que eso responde a la dinámica misma de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque esto que comentábamos ahora, que si los reporteros no reflejan exactamente lo que se quiere, pues no solo sucede en el ámbito de la iglesia, sucede con todos, sucede con el gobierno, sucede en el deporte, en los empresarios, todos, ¿verdad? Es decir, se requiere una habilidad, un conocimiento, una mayor capacidad de comunicación para que se refleje lo que le interesa a la iglesia. Y en algunas ocasiones, cuando se refleja equivocadamente, pues también se requiere alguna explicación, ¿no? Una explicación. Yo creo que los medios propios de la iglesia en México, que son pocos, se reducen más a periódicos, a la prensa, al escrito. Y revistas. A revistas y a lo impreso, ¿no? Entonces ahí hay una mayor posibilidad de controlar antes de difundir. Y me parece que ahí se evitan muchos problemas, ¿no? Bueno, también hay diálogo por allí. También. Hacemos una pausa. Regresamos con mucho más. Revisaremos también qué es lo que viene o qué es lo que debe venir o qué es lo que se espera, qué es lo que se está solicitando. Pero también, a ver, pongamos un poco de orden en esto porque creo que los medios o los reporteros no saben bien cómo está la estructura en la iglesia. Cuando ven caminando un alzacuellos, lo entrevistan, ¿no? Es la opinión de la iglesia. Si es en la Plaza de San Pedro, tanto mejor. Y con la Basílica Vaticana atrás ya estuvo. Y entonces la iglesia dijo, ¿realmente quién es dentro de la iglesia quien tiene autoridad para pronunciarse en los medios de comunicación? ¿Y quién puede opinar como un individuo? Volvemos con esto, volvemos también para presentarle desde adentro la Radio Vaticana, que tiene 76 años de existir y con más del pulso de la fe. Continuamos en el Pulso de la Fe, estamos hablando hoy sobre la Iglesia y su participación en los medios masivos de comunicación. Le invito a que vea usted este reportaje vaticano sobre la primera radiodifusora del mundo que acaba de cumplir 76 años. El Papa Benedicto XVI estuvo de visita ahí en la Radio Vaticana y conozcamos más de este importantísimo medio de la Iglesia Católica que le permite llegar a todo el mundo en varias lenguas con el anuncio del Evangelio. Y luego continuamos platicando con nuestros panelistas.
Una media de 65 horas diarias de transmisión entre programas informativos, musicales y litúrgicos en 45 idiomas gracias a los más de 380 empleados, en su mayor parte laicos de 59 países del mundo. Son solo algunos de los números de la Radio Vaticana que creó Guillermo Marconi por encargo de Pío XI y se inauguró el 12 de febrero de 1931. Hoy, al alcanzar los 75 años de actividad y gracias a la utilización de Internet, la Radio Vaticana incide en la multiculturalidad para sostener a la Iglesia en todo el mundo. En su renovado sitio de Internet, publicado en 30 lenguas, hay disponibles cerca de 65,000 artículos y 40,000 clips de audio, gracias a un motor de búsqueda full text en todas las lenguas. La red es cada vez más concurrida, cada vez más persuasiva. Llega a más personas cada vez. Tenemos que usarla de la mejor manera y tenemos la ventaja de poder hacerlo de una manera verdaderamente multicultural. O sea, con muchas lenguas distintas y no solo con las que se usan habitualmente en la comunicación internacional. Así demostramos que estamos cerca de todos los pueblos y de todas sus culturas, y estamos unidos a la tarea de la Iglesia de anunciar el Evangelio en las lenguas de todos los países. Para hacer oír la voz del Papa en todo el mundo, Radio Vaticano ha pasado del uso de la onda corta y de la onda media para cubrir las distancias largas al uso de la FM en el ámbito local. Estamos contentos de haber aprendido en 75 años a usar todas las tecnologías que se han descubierto e inventado para comunicar. La onda corta y la onda media continúan siendo preciosas para llegar a determinadas zonas del mundo, a determinado tipo de oyentes que aún no tienen acceso a tecnologías como Internet, ni viven en zonas en las que hay otras áreas locales que pueden captar nuestra señal y retransmitirla. El gran compromiso técnico de la Radio Vaticana se expresa también en el paso de las transmisiones del tradicional sistema analógico al digital terrestre, que garantiza una mayor calidad de audio también para las largas distancias. Pero las novedades tecnológicas no cambian la misión de la Radio Vaticana. Es la de dar a conocer con libertad, con eficacia el mensaje cristiano y en particular la manera en que el Santo Padre de Roma presenta el mensaje cristiano y la Iglesia con su enseñanza, con sus acciones. Y por eso nos consideramos un poco como servidores de la misión del Santo Padre, como misión de la unidad de la Iglesia. Tener al Papa entre nosotros es la demostración de su afecto, de su atención, de su aprecio por nuestro trabajo. No podíamos desear nada más bonito para el 75 cumpleaños. Uno de los temas por los que se ha hablado mucho de la Radio Vaticana es el electrosmog. La ciencia nos dice que los miedos de la gente por la contaminación electromagnética son infundados. Y para tranquilizar a la población, ya desde 2001, la Radio Vaticana se atiene a los límites previstos en la legislación italiana. Tenemos la conciencia completamente tranquila por el hecho de no haber causado ningún daño a la salud de nadie. Y esto lo confirma la mayor parte de la literatura científica y médica en este campo. También me parece hemos hecho nuestra parte para evitar la preocupación de la población, aceptando reducir nuestras emisiones de manera que respetan rigurosamente los límites impuestos por la legislación italiana, que son los límites más estrictos del mundo. Respetándolos, no hay ningún motivo de preocupación para nadie. La tiene usted, la Radio Vaticana desde dentro, la entrevista con el director general de la Radio del Papa, el padre Federico Lombardi. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Marilu, ¿cómo es entonces esta relación la que hablábamos, ¿no? ¿Cómo se da? Pues mira, yo creo que algo muy importante de decir es que
los obispos se dan cuenta que es realmente una necesidad, como decías tú, y que es un reto, y que se está trabajando para lograr un entendimiento mucho mayor entre los periodistas y la Iglesia. Entonces, esto se tiene muy claro, y yo creo que se ha habido estableciendo un diálogo con ellos mismos, entenderlos, o sea, que los obispos platiquen con ellos, ir a desayunar, comer, cenar, escucharlos, ver sus inquietudes, por qué piensan como piensan, ¿no? Por qué escriben lo que escriben, que muchas veces ahí se entienden muchas cosas cuando realmente se dan, ahora sí que las netas, como dicen. Los obispos se hacen mucho más sensibles a la realidad de los periodistas, y yo creo que esto es básico para que... Lo que la Iglesia, bueno, siempre también se habla en los medios de la Iglesia, ¿no? Como si la Iglesia fuese un ente que habla por sí mismo, exacto, digamos, más precisamente. Los obispos de México, claro, lo que quieren es anunciar el Evangelio en los medios, claro, seculares, ¿no? Claro. Que esté el anuncio del Evangelio en Reforma, en el Universal, en TV Azteca, en las radiodifusoras, es lo que quieren. Bueno, sí. Pero los medios no están dispuestos a darles ese tipo de espacio. Claro, eso es lo que te digo, que bueno, es importante ver también que, o sea, no van a publicar una nota en los medios, sirve para hacer una cultura cristiana, pero también hay otros medios de evangelización que no se pueden sustituir para permear realmente y para ser realmente cristianos de una pieza, que es lo que realmente pretende la Iglesia. Padre Mario Ángel Flores, sí, yo creo que tus artículos, ¿no? ¿Se los puede publicar cualquier periódico secular o forzosamente para que sean publicados son periódicos de la Iglesia? No, mira, un artículo personal de opinión puede publicarse en cualquier periódico, y yo creo que habría interés por la forma en que yo personalmente entrara en un tema de debate, y ahí entonces el tema es tocar los puntos que se están discutiendo. Pero si yo quiero hablar en nombre de la Iglesia sobre un tema que le interesa a la Iglesia, esa es otra cosa. Ahí ya me voy a encontrar con una serie de barreras en otros medios. En cambio, si es un medio de Iglesia, pues lo difunde. Pero mira, aquí estamos un poco en esa disyuntiva. ¿Qué tanto conviene a la Iglesia tener medios propios? Por supuesto que los debe tener, pero debe saber que su alcance es limitado. Es tan limitado como su propia audiencia. En cambio, estar en los grandes medios va a ser tan valioso como llegar a todos con un mensaje claro en medio de las cuestiones que se discuten entre todos. Y el público, Padre Mario Ángel, porque vivimos en un país, como vivimos aquí adentro, no nos damos cuenta, ¿no? Que durante muchos años tuvimos muchas prohibiciones hacia nuestra fe y nuestro credo. ¿Tú piensas que el público esté preparado y que sepa recibir este tipo de mensajes en los medios de comunicación? Porque es un pueblo 85-86% católico. Digo, si dijeras es que vamos a presentar programas de Mahoma, bueno, en México está perdido el asunto. Sí, por supuesto, pero si tenemos programas, bueno, habrá un público cautivo, al que le interesa ese tema, al que le interesa y se identifica con el mensaje de la Iglesia, pero el gran público pues va a estar siempre en lo que le ofrecen toda la gama comercial en general, ¿verdad? Pongamos como ejemplo, no es exactamente ni sucedería así, ¿verdad? Pero pongamos por ejemplo lo que llamamos la hora nacional en el radio, ¿verdad? ¿Todo el mundo escucha la hora nacional porque está en todos los canales? No, ¿verdad? Es un rango muy pequeño, ¿no? Tal vez había muchísima gente escuchando 10,000 estaciones, llegó la hora nacional y se quedó un público pequeñito. Eso es lo que sucede con una televisora, con una radio, con un periódico que tiene exclusivamente un tipo de mensaje. Por supuesto que es necesario, pero la Iglesia no puede decir que eso es lo único que debe hacer, porque va a llegar al público pequeño que le interesa ese tema. Y a la Iglesia le interesa llegar al gran público que tal vez no lo conoce, el mensaje, y que va a ser muy importante también para él. ¿Qué es lo que tiene que venir entonces? ¿Qué es lo que está adelante? ¿Qué es lo que se pide y qué es lo que se está preparando también desde el Estado, desde la autoridad, desde las leyes? Pero también, ¿qué hay del cine? El cine, por parte de la Iglesia,
Y el cine también que se hace como una especie de fantasía, que a veces suple un mensaje religioso, pero que está allí presente, un poco bajo la mesa. ¿Y qué sucede también con el cine que se ha puesto tan de moda, que se vale de la iglesia para vender películas? Vea. Desde la Escuela de Magia de Hogwarts, nacida de la pluma de J.K. Rowling, a los encantados escenarios tolkienianos de la Tierra Media, pasando por el reino de Narnia de Clive Staples Lewis, la eterna lucha entre el bien y el mal, adornada de un misterioso recubrimiento mágico, ha encontrado un fértil terreno entre las páginas de la literatura del siglo XX. Sin embargo, no todos los autores consiguieron conjugar el gusto por lo fantástico con la transmisión de los valores cristianos. Es posible, pues, realizar un cierto discernimiento en el mare magnum de este género literario, y también existe en la literatura una verdadera distinción entre realidad y fantasía. Para responder a estas y otras preguntas, el Pontificio Consejo de la Cultura, junto con el Instituto de la Enciclopedia Italiana, ha organizado una nueva jornada de reflexión sobre el tema Catolicismo y literatura en el siglo XX. Un criterio de discernimiento entre una fantasía, digamos, buena y otra mala, la encontramos totalmente en el concepto de realidad. Si una obra del género fantástico expresa un conflicto con la realidad y por tanto una esquizofrenia respecto del mundo, yo la definiría como mala, no positiva, no útil para la vida del hombre, del lector. Si por el contrario ayuda a reconciliarse con la realidad y a mirar la realidad con ojos nuevos, entonces es absolutamente positiva y es una gran contribución para la vida del hombre. Detrás del éxito de los grandes maestros de la fantasía, habría una necesidad siempre en aumento de espiritualidad, de sentido, de significado. El peligro consiste en que el lector busca las respuestas a la fragilidad humana en los lugares equivocados, alimentando una tensión perniciosa hacia lo oculto, sin contemplar, en cambio, la dimensión divina de la vida. Hay obras como El Señor de los Anillos de Tolkien, que hacen que se comprenda bien que la magia no es un hecho positivo. Pero si el lector de los libros de la señora Rowling se detiene mucho, demasiado en este dato, entonces esta lectura verdaderamente puede no ser positiva. Por otra parte, también Harry Potter expresa necesidades de amistad, de conquista, de afirmación de la bondad de la vida. En este sentido, también Harry Potter puede ser útil. Entre las intervenciones que se sucedieron durante los 2 días de estudio, también encontró espacio el Código da Vinci de Dan Brown. El deseo común frente a este fenómeno literario, que ahora ha desembarcado también en las salas de cine de todo el mundo, es que se difunda entre la gente una sed verdadera de conocimiento y un deseo concreto de profundización. Se lee bien, tiene un argumento interesante, pero es un mosaico increíble de sinrazones históricas. Él, al principio del libro, destaca que el argumento se basa en una seria investigación histórica, en documentos auténticos, y esto no es verdad. El trabajo de investigación que ha realizado es muy exiguo. Para mucha gente es más fácil pensar que en un Jesús casado con María Magdalena, un hombre normal, jefe de un movimiento religioso que fue ajusticiado, y punto final. Dan Brown, como muchos de antes que él, ha querido empequeñecer, manchar la figura de Jesús, la de reducir a Jesús a nuestro nivel, a la dimensión humana. Es una tentación constante, porque Jesús es una figura bastante incómoda. La Iglesia de Roma, como usted se da cuenta, sabe de lo que se hace, ¿no? Hay cine hecho desde la iglesia y también hay cine hecho tomando a la iglesia como tema para vender películas. Ya en las oficinas correspondientes del Pontificio Consejo para la Cultura ya se estaba revisando esta película del Código da Vinci desde antes de que se exhibiera. Bueno, acelero ahora el tiempo porque nos queda poco. Marilú, que cualquier señor que ande por la calle con un alzacuello y que sea entrevistado por un reportero, es lícito que diga, la iglesia dijo, ¿no? Para nada. O como aquel caso de un obispo de aquí o de allá, Claro. que habla y se considera que la iglesia ya se pronunció. Claro. ¿Cuál es la estructura? Obviamente, la iglesia jerárquica que estamos hablando ahorita de los obispos, porque la iglesia somos todos los católicos bautizados, Claro. ¿no? Entonces, hay un vocero oficial, que es el secretario general de la conferencia, que en este caso es Monseñor Carlos Aguiar Retes,
que es el que es la voz autorizada para los hablar obispos. en nombre de los obispos, exactamente. Pero también, cuando él lo hace, él es obispo de Texcoco, cuando lo hace en nombre propio, no se puede tomar como la opinión de la Iglesia, o sea, y mucho menos, bueno, tampoco si un obispo, cualquier obispo de cualquier diócesis habla, tampoco se puede tomar como la opinión de la Iglesia, y obviamente, si un sacerdote habla, tampoco. El problema es que los reporteros es lo que hacen, todo lo que causa escándalo les encanta, entonces, con que tenga alzacuello o si no lo trae no importa. Bueno, ahora, ve también, Marilu, por eso el padre Manuel no trajo el alzacuello. Hay unas imprecisiones también que cuando se tiene que informar de plano, ya no hay de otra más que informar. Por ejemplo, el Papa ha muerto, ¿no? Ves unas cosas, que se quita el gorrito, ¿no? Que qué es esto y que cómo se llama y que la mitra, y no saben realmente expresarse. Exacto. Y es donde ellos mismos sienten su carencia y empiezan a buscar desesperadamente los medios a expertos o a conocedores, ¿no? Claro. A veces realmente saben y a veces no. ¿Saben ustedes cuáles fueron los programas que más rating han alcanzado en la televisión mexicana en los últimos tiempos? Las transmisiones de los funerales de Juan Pablo II. Por arriba de cualquier otro programa. Entonces, es tema que interese o no. Imaginemos esas transmisiones, ¿no? Bueno, lo que estuvo mandando el Centro Televisivo Vaticano, la Radio Vaticana, eran lo que informaba la sala de prensa de la Santa Sede, eran como se tenían que hacer las cosas. Claro. Bueno, ¿qué es lo que viene adelante? Pero antes, Francisco, ¿qué tanto pueden los obispos, los presbíteros, las iglesias, informar lo que quieren a partir de los medios de comunicación? Por ejemplo, el próximo domingo serán elecciones. Los obispos han presentado un comunicado. Se lo mandaron absolutamente a todos los medios. ¿Qué repercusión tuvo? Mira, creo que tuvo una pobre repercusión a la vista de lo que se refleja. Tanto como que, mira, dánoslo a conocer aquí porque no, no lo conocemos mucho. Y ahí yo creo que hay un punto muy valioso. Decíamos que el público, todo el público, como dice el padre, todo el público requiere muy buenos mensajes. A mí me parece que esta carta, yo siendo, digo, insisto, una persona desde el punto de vista civil, al leer este contenido que le hace bien a todos, es una reflexión extraordinaria. Creo que no hay ninguna palabra que sobra. Es en el momento más importante a juicio de muchos porque se decide el destino del país. Ahora los obispos, a nombre de todos ellos, es una reflexión muy profunda que creo que debería de estar en todos los medios porque es tranquilizadora, habla de la participación, convoca al razonamiento, te da ciertos elementos, hombre, para crear un juicio correcto, te llama a la conciencia de votar. Bueno, yo digo que este tipo de documentos tan amplios, que es un comunicado que se llama Participar y Decidir el Bien Común en la Justicia y la Paz, de veras no tiene desperdicio. ¿Qué creo yo que debería haber pasado con documentos de estos? Los medios de comunicación deberían haber hecho mesas de diálogo, porque francamente es un tema sustancial. Debería haber incluso, no sé, ahí sí la iglesia me parece que debe haber pagado espacios que no tiene dinero. Pero los mira, católicos o la gente si que algún viene. obispo hubiera dicho, yo le recomiendo votar por, entonces sí, primera plana de todos los periódicos. Pero como en su documento ponen algunas recomendaciones de reconocer pues el respeto a la vida, a la familia, etcétera, entonces como que no repercute. Una vez más, Marilu, no hay escándalo. Y sin embargo es un documento profundo porque señala y toca los temas de ¿Qué economía, sacas tú de así de lo familia. más valioso, Paco? Pues mira, yo creo que habla de que una democracia sin valores se convierte fácilmente en totalitarismos, por ejemplo. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Habla de que las propuestas se deben de comparar, pero también tiene que haber una reflexión ética y moral de las mismas propuestas. Habla del deber de todos de participar, un deber ineludible de esto. Yo creo que habla de los creyentes y no creyentes, del poder electoral que va a tener todo el pueblo para darse un destino próximamente. Francamente habla de los candidatos, el análisis de lo que dicen los candidatos y las personas de los candidatos. ¿Cuál te gusta? No, no me digas. No, fíjate que es muy interesante. Me parece, insisto, que es así como un documento profundo, valioso de reflexión. Yo insistiría que, hombre, eso debería estar en todos lados como para un referente importante. Ahí hay una aportación de la Iglesia a los medios. Ahí está. Se nos fue el tiempo muy rápido, la verdad es un tema que siempre interesa. Por último, doctor Álvaro Castro, ¿qué es lo que viene? Hay una iniciativa de ley ahí que cuando nos ibas a decir te dije, espérame. Ajá. Bueno, nada más para complementar la información. Es una iniciativa de Acción Nacional
de abril de este año, en el cual se modifican artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión y 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas. Claro, esto está a nivel seguramente de comisión legislativa, habría que analizarla. Hay aspectos que yo creo son mejorables. Es importante que sepan que para cuando menos la Secretaría de Gobernación no hay temas tabú, están abiertos a la discusión pública. Es importante que la ciudadanía sepa, que haga sus observaciones a ese proyecto, que lo conozca, porque aquí se ha hablado sobre el hecho de que las asociaciones religiosas en general están de acuerdo en esta apertura. Bueno, pero vamos a ver cómo debe abrirse, si estos permisos deben tener algunas restricciones y cuáles, dejarlo muy claro para que todo nos satisfaga. Cuando esto se legisla en el 92, en la Ley de Asociaciones Religiosas, pues la situación era distinta. 14 años vista, pues la verdad las cosas, hay aspectos en los cuales se puede avanzar, ¿no? ¿Crees que algún día se abra el candado, Álvaro? Sí, sin duda. ¿Mucho o en poco tiempo? Yo diría que relativamente poco. Desde luego, pues tiene que ser una nueva legislatura, la sexta, 60, la 60ª, ¿verdad? Porque pues, estamos terminando. Pero yo creo que es un tema que ha estado, cuando menos al nivel de las asociaciones religiosas, algo que está permanentemente empujando. ¿La Iglesia, Padre Mario Ángel, podrá responder al compromiso? Yo creo que tendrá que responder, pero no solamente con los clérigos, ¿verdad? Porque el ministro de culto, el clérigo, tiene una función específica y no necesariamente es director de un programa o director de un periódico, ¿no? Tendrá que responder, pero con profesionales que al mismo tiempo que tienen una fe clara y bien formada, sean auténticos profesionales en los medios. Yo pondría como un ejemplo, ¿verdad?, para no ir hasta Siberia, pues aquí a ti, ¿verdad?, a Roberto Farril, como alguien que tiene un profesionalismo en los medios y que también tiene una formación clara en su fe. Entonces la Iglesia necesita responder a través de este mecanismo. Ahí está el caso del doctor Navarro Valls, jefe de prensa de la Santa Sede, es laico. Ahí está el caso de Marilú Esponda, no es sacerdote, no es monja, está al frente de la sala de prensa de los obispos de México. En 15 segundos, cada uno nos da una conclusión. Francisco. Bueno, me parece que este punto de los valores religiosos en la sociedad, insisto, le hacen falta mucho a la misma. Creo que todo lo que se puede aportar en ese sentido, en un debate tan amplio y en un mundo tan liberal y en unos medios, francamente, que en tema de valores están muy, muy lejos, pues vale la pena reflexionar la presencia profesional de las iglesias, de la Iglesia en los medios de comunicación. Me parece relevante. Álvaro Castro Estrada. Yo quisiera destacar ahorita a título de la carta de los obispos de la Conferencia del Episcopado del 7 de mayo, que es una carta que la Secretaría revisó con todo cuidado y que desde luego no detectó ningún proselitismo a favor o en contra de partido o candidato, que es la provisión constitucional. Es la aportación de la Conferencia del Episcopado, equilibrada, propositiva, dentro de su propia doctrina, como tiene derecho a difundirlo de acuerdo a la propia ley de asociaciones religiosas, pero es un llamado para, entre otras cosas, pues sí, que se vote el próximo 2 de julio, que se vea esto como una fiesta democrática, y no solamente ha sido la Conferencia del Episcopado. El Consejo Interreligioso de México hizo un pronunciamiento, un decálogo en este fin, al cual se sumaron muchas otras iglesias, y yo creo que esto revela también una gran madurez, una mayor madurez de los ministros de culto y de las iglesias en esta temática. Dicen aquí los obispos, por nuestra parte, quien resulte electo en la contienda contará con nuestro respeto y nuestra colaboración. Padre Mario Ángel Flores, una conclusión. Mira, yo hablando de medios de comunicación pensaba en San Pablo. San Pablo es el gran evangelizador del mundo antiguo, el gran evangelizador del inicio de la Iglesia, y que sus ecos siguen todavía, por supuesto, hasta nuestros días. Pero él no se puso el problema de si iba a comprar una compañía naviera para ir a llevar el evangelio a todas partes. Él utilizó las naves, las rutas que había, los medios que tuvo, y llegó a todas partes. Ojalá la Iglesia pueda hacer y seguir haciendo lo mismo ahora con los nuevos y modernos medios de comunicación. Gracias, Padre. Marilú Esponda. Pues yo nada más completando lo que han dicho, también diría que esto de
de la iglesia en los medios es un trabajo apasionante, porque el mensaje que da la iglesia es un mensaje para hacer a las personas felices. Realmente es lo único que le importa a la iglesia católica, que las personas sean más plenas y felices, ¿no? Entonces es un reto poder hacerlo de manera eficaz y que llegue y que realmente la gente lo entienda, lo asuma y pues a la larga, como decía, pues sea más felices, ¿no? Gracias, Marilú. Gracias a cada uno de nuestros invitados. Gracias a los 4 en conjunto por esta mesa que nos han dado. Y gracias a usted por el favor de su atención. Es obligación de cualquier medio de comunicación masivo entretener, educar, formar e informar. Evalúe usted el porcentaje de cada uno de estos aspectos que está recibiendo por los medios y en este momento se va a dar cuenta que vivimos en un pueblo que está muy entretenido, más o menos informado, muy poquito educado y casi nada formado. Francisco González Garza dijo, no llega ni a un 3%. Le dejo con la bendición apostólica y a nombre del equipo de producción y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una buena semana. Próximo domingo 2 de julio, programación especial en Proyecto 40 con motivo de las elecciones y nosotros estaremos con usted nuevamente en una emisión más del Pulso de la Fe en 15 días. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.